bienvenidos a Ciudad Viva en una jornada de jueves hiper disfrutable, un poco fría ya, pero de la que yo ya estoy pensando en el final, perdónenme. Pero yo ya estoy pensando que el programa de hoy cierra con la presencia estelar de la señora Laura Canoura y me tendría que poner de pie, pero Guillermo Bonifacio me va a enojar, nuestro director TV. Realmente, en una mañana televisiva de TV Ciudad que se está inaugurando, que contemos con la presencia de los invitados que hemos tenido durante todo este tiempo a través con su presencia física acá en los estudios y también a través del Zoom, por ejemplo, es algo que nos llena de orgullo y es un reconocimiento a la trayectoria de esta casa chiquita, que por ejemplo hoy nos regala una jornada como esta. Así que estoy súper feliz. Me alegro. Muy bien, muy bien. Qué lindo verla feliz, ¿no? Sí. Es verdad. La verdad que no, recibir a Laura Canoura, que es una grande estrella de la canción uruguaya, y no corre aquello de que si hubiera nacido en Estados Unidos, hubiera sido... No, nació en Uruguay y es una brutal artista nuestra que la disfrutamos muchísimo. Y que la disfrutamos en todas sus facetas, de eso vamos a hablar hoy mucho más adelante. Que además tremenda buena onda, una crack. Sí, amiga de la casa, sin duda. Sí, ¿Cómo no? ¿Cómo se juntan las canciones para no dormir la siesta, no? Gonzalo Moreira anoche, primer jornada en la sala Hugo Balso en el Sodre, entradas agotadas, la rompió, anduvo bárbaro. Yo no estuve, pero ya escuché repercusiones, estuvo divino. Y hoy Laura Canoura aquí con nosotros presentando su proyecto Cantorcitos. Totalmente. Como ella que nos sigue siempre atenta, además en las redes, pero además sabemos que también mira. Pero también vamos a tener otras presencias estelares, o más que presencias estelares, temas importantes, como tiene que ver con el caso de el maltrato a la niñez, pero sobre todo cómo abordarlo para mejorarlo y reparar esos daños. Me parece que va a estar una psicóloga, una docente de la Universidad de la República de alto nivel para tratar también de todos como comunidad colaborar con eso, ¿no? Y también un pasaje que estuvimos viendo, ¿se acuerdan que estuvimos viendo que se está grabando un documental de Anita Garibaldi, acá por Montevideo, que bueno, se va a ver en el resto del mundo. Y bueno, también vamos a estar charlando con una de las personas que vino en ese viaje por acá. Bien, y que tiene que ver, que tiene una historia previa con Uruguay. Con muy Uruguay, importante, exactamente. Bueno, anoche ganó River en Brasil. Partidazo, lo vi. Perdió Peñarol en Paraguay. Lo vi. Yo lo vi hasta que me aburrió tanto. Vio todo, Peñarol. Vi todo. Me aburrió. Porque la jugó verdad mal, que me aburrió. no lo vi, no lo vi. No me ¿Jugó aburre, mal? el fútbol no me aburre nunca. No, ¿cómo que no aburre? No aburre, ¿no? Es un partido de Pero es como una Libertadores. es como el ¿Usted cine. quiere juego lindo siempre? Mire la Champions, que jugó muy bien, también lo vi. No lo vi ayer Lo Liverpool vi, contra el de Villarreal. tarde, 4 de la tarde, vimos ahí partidazo precioso. Que quede claro que es Liverpool, porque el Liverpool es el de acá. Es el de acá. El de allá es el ¿Quiere Liverpool. juego así, tildado? Ah, Vamos para allá. seguro. ¿Quiere la otra cosa, lucha? Pero es como el Empuje. cine. Vos decís, ¿cómo te va a aburrir el cine? Y hay película que sí, hay película que no. A mí, ver Peñarol ayer, primer tiempo. Y me Es todo cansó. lo que le di. Ya Le está. di, no, y ojo, yo soy lo vi. hincha de Peñarol, pero no, más no. Me aburre. ¿Qué voy a hacer? Me aburre. Vamos arriba, Peñarol. Vamos arriba el Pero fútbol sí, uruguayo. La vamos alegría va arriba, por todo. barrios. la Sí, alegría pero va por va a barrios. llegar. Qué Va a lindo lo llegar. de River ganando en Brasil. Está difícil la serie en la Sudamericana, pero le ganó Pero allá por en el poquito. Mato Grosso. Por poquito, con mucho calor. River, sí, la verdad, y defendió muchísimo esa ventajita que tenía. Llegó a ganar por 2 goles. La verdad que muy emocionante fue el partido. No miré ninguno. Usted tampoco, Pilar, ¿no? Seguro que no. No. Yo no miré Y hoy nada. juega mi cuadro, hoy juega, pero lo voy a mirar por la tele porque 9:30 de la noche empieza. No piensan en Ciudad Viva cuando No empieza en Ciudad Viva. A ver, cuando pactan los partidos. Señores de la Conmebol, por Temprano favor. acá. No puedo ir, llegar a Queremos las 12 ir al a la estadio, casa. pero no podemos. Es verdad. Nos bombean. Bueno, ya Pilar contó también parte de los contenidos que vamos a tener en este programa de jueves, pero algunas novedades que tienen que ver con la coyuntura y actualidad. Y arrancamos contándoles que Montecón informó al gobierno que dio inicio a su demanda de acuerdo, que ustedes saben que había firmado con Catornatí, mediante que extendió hasta 2081 la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Lo hizo a través de los mecanismos de solución de controversias previstos en los tratados de promoción y protección de inversiones entre Uruguay, con Chile y Canadá. Estamos hablando de Montecón, la otra terminal de contenedores que también opera allí en el puerto de Montevideo, que de alguna manera ya había manifestado su disconformidad con el acuerdo para con Catornatí, ¿no? Con esta concesión del puerto a una cantidad de años, hasta 2081, como decíamos, y que ha generado muchísima polémica, ¿no? Y no es para menos tampoco. Bueno, así las cosas ¿Qué dice la justicia respecto a eso? Exacto. Se hizo El otro día nos reíamos porque bromeábamos con el tema de que el año empieza después que llega el último ciclista, Sí. ¿no? Y muchos decíamos, pará,
yo trabajo desde el 1 de enero, varios trabajamos el 1 de enero, como si el año empezara el 1 de enero. Bueno, fíjense ustedes que ayer, durante una reunión de bancada de 8 horas, los senadores del Partido Nacional evaluaron las prioridades legislativas del 2022. Ajá. O sea que ayer, ya casi terminando el mes de abril, los legisladores, o por lo menos los senadores, evaluaron las prioridades legislativas del 2022, que según anunció Gustavo Penades serán educación y reformas estructurales. Pero atención, hoy leía un titular en El Observador. Seguramente ahí, perdón, Sí. ahí debe haber influido el referéndum del 27 de marzo, ¿no? Si no, lo tendría que haber hecho antes. Digo, que eso me parece que puso en stand-by todas Sí, el trabajo capaz de todas que- las bancadas, ¿no? Pero estamos hablando de las prioridades. Yo no estoy hablando, no estoy hablando de que allá estudien, voten y todo eso, pero por lo menos establecer las prioridades. Que incluso, como decía, en El Observador hoy aparece algunas otras prioridades que no son estas, que educación y reformas estructurales, ¿no? Por ejemplo, El Observador lo que decía era que una de las prioridades era el tema de la personería jurídica de los sindicatos, que eso era lo que la calle Pou le había transmitido a los diputados. El presidente Luis Lacalle Pou solicitó a la bancada que se atiendan los proyectos de los socios de la coalición y entre otros temas se encuentra el que busca otorgar prisión domiciliaria a los presos de más de 65 años presentado por Cabildo Abierto. Según publicó La Diaria, Carlos Cami, el senador Carlos Cami, sostuvo que le fue alcanzada alguna información que está siendo analizada y que recibirán a varias delegaciones que pidieron entrevista por este tema. Sigue siendo eso una prioridad, este tema de, bueno... Acá me parece que lo que pasa es que la calle Pueblo quiere que le den prioridad a algunos temas propuestos por los socios de la coalición. Sí, Y supongo que para Cabildo Abierto este será uno de los... evidentemente es uno de los principales, ¿no? Sí, Para tremenda Cabildo Abierto. prioridad para el país, imagínate. Sí, claro. Y además querrán acelerar la agenda legislativa, ¿no? Porque ya queda en la mitad, digamos, 2 años y medio. Y ¿no? viste que siempre se dice, no con este gobierno, con cualquier gobierno, que lo que no se hace en el tercer año queda para atrás porque después Por ya eso. los otros se está pensando en perspectiva electoral. Y qué feo eso, ¿no? 5 años de gobierno que deberían ser 5 años para gobernar realmente, para sacar cosas adelante y no para estar pensando en lo electoral. Pero insisto, no es con este gobierno, es No, con no. todos los gobiernos pasa exactamente lo mismo. En Uruguay se vive en campaña política, en ¿no? clave electoral todo Sí, el tiempo. todo el tiempo. En todos los países, me imagino, porque es una... ¿no? Yo que sé, mirá Lo que- disimulan más, lo disimulan menos, pero es parte del juego político. Bueno, acá No, tienen un ejemplo claro, lo que pasó con el préstamo frustrado del BID. Es un cálculo político. Ayer lo hablábamos con el alcalde Meroni, ¿no? El alcalde del municipio A, que entre otras cosas él consideraba que, bueno, esta negativa al proyecto del préstamo del BID era de alguna manera también para erosionar la figura de la intendenta Carolina Cose, o por lo menos de los gobiernos del Frente Amplio en la capital. Costos políticos. Sin duda. Estabas hablando de una entrevista de ayer con el alcalde Sí. y en la semana, creo que fue el día martes, estuvieron 2 representantes de la Comisión Sí, en señora. Defensa del Agua. Y bueno, el tema Proyecto del Neptuno. proyecto Neptuno estuvo sobre la mesa y Hay también novedades. estuvo en Twitter. Se está dando esto de que las novedades políticas aparecen primero en la red del pajarito que en las conferencias de prensa o en los grandes medios. Y tenemos que contarles que el ministro de Ambiente, para la gente que no tiene Twitter de pronto, ¿no? Sí. Adrián Peña publicó en su cuenta de Twitter que el directorio de OCE aprobó la factibilidad técnica precisamente para el proyecto Neptuno. Se trata de una planta que se ubicaría en Arasatí, San José, y que potabilizaría el agua de la zona metropolitana. Edgardo Ortuño, por su parte, director de OCE en representación de la oposición, publicó, también a través de Twitter, que votó en contra y dice, entre comillas, textualmente, sin informe del grupo de técnicos que estudiaron un año, sin resolver la gestión pública de OCE o la privatización por 335 millones de dólares, que es la más costosa e inconstitucional, sí. y sin el diálogo necesario, están a tiempo, evitemos un grave error. 65% votó el plebiscito del agua, que fue lo que generó esta comisión en defensa del agua y la vida, en aquel momento se llamaba así, que puso el tema sobre la mesa y que pensamos que ya se había borrado ese tema de arriba de la mesa, pero que vuelve a estar con un proyecto de esta envergadura que tiene que ver nada más y nada menos que con La gestión del recurso, agua. con la gestión del agua, que es un derecho y no un recurso. Y que, como bien decían en el final de la entrevista que ustedes realizaron, va a tener un impacto, más allá de esta erosión a este derecho humano, en las tarifas públicas, porque la única forma de subvencionarlo va a ser a partir de un aumento de las tarifas.
Estuvimos charlando el otro día con la gente de la comisión, que prácticamente, bueno, todos estos temas que está proponiendo el ministro Peña estuvieron arriba de la mesa. No me hable más de aumentos, por favor, le pido. Sin duda, no, pero que sin duda que hay que mejorar el tema del agua, hay que tener en tremendo. cuenta, hay que proyectar para el futuro, hay que pensar que de repente, como ellos mismos lo decían, no solamente el río Santa Lucía y la planta de aguas corrientes alcanza, hay que pensar un poco más en qué es lo que va a pasar para adelante, pero también paralelamente hay que tener en cuenta que no se puede privatizar la gestión del agua, no porque se nos ocurra a nosotros o porque sea una materia opinable, sino porque eso es lo que dice la Constitución. Y además es como pensar en las futuras generaciones, ¿no? También. Uno en la corta puede decir, y duele pensar en un incremento de tarifas, pero me parece que más allá de todo es, bueno, cuál es el agua con la cual vamos a vivir, no solo para tomar, sino para cultivar, para poder seguir comiendo, ¿no? Es un tema de generaciones y estamos en un país con ciertos privilegios en ese sentido, que hay que cuidar el recurso, se está trabajando mucho en hacer aguadas o tajamares o lo que sea para poder aprovechar el recurso de la lluvia también. Pero es un tema que hay que trabajar. El recurso y el derecho. Hay que Exacto. olvidar también eso. Inconstitucional. Lo leí 3 veces más. Lo leí, es más difícil. A mí de mañana me pasó con decir judicialización, así que hay palabras complicadas, El ¿veo? error humaniza, dice Eduardo García Cardona. Inconstitucionalidad, judicialización, no me sabe. Muy bien. Peatonalización. Muy bien Y ahí, tengo una que es Josema. hermosa que la he enfrentado en varios móviles, que es la desmanicomialización. Pero bueno. ¿Cómo? Desmanicomialización. Ah, muy bien. Eso La tiro, sí. La Sí. aprobó. Vamos a hacer un No, taller. lo dije Eso otra es la vez. ley, por la ley de salud mental, que Sí. yo también me acostumbré a usar ese término, que es complicado. Sí, Muy totalmente. complicado. Totalmente. Nos vamos a la calle porque nuestra compañera Lucía Gómez está allí para contarnos un poco cómo viene el tránsito en la ciudad. Buenos días, Lucía, ¿cómo viene entonces nuestra Montevideo a estas horas? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, a esta hora la ciudad está tranquila, no tenemos afortunadamente ningún siniestro registrado y están funcionando los semáforos. Sí, en la zona de Luis Alberto de Herrera y Rivera se van a estar trabajando en la reparación justamente del semáforo de ese cruce, así que durante la mañana de hoy, tanto personal de señales luminosas como personal inspectivo va a estar trabajando allí en el lugar, así que bueno, quienes vayan a circular por esta zona, extremar la precaución. Para hoy también hay previstos algunos cortes de tránsito. En la zona del centro se va a estar cortando la calle Santiago de Chile entre Canelones y Maldonado hasta la jornada de mañana. También la calle Bernabé Rivera entre Salto y Martínez Trueba hasta las 17 horas. Por la zona del Cordón, la calle Charrúa entre Frugoni y Eduardo Acevedo hasta aproximadamente las 16:30 y más o menos al mediodía se va a estar cortando Ana Monterroso entre Acevedo Díaz y Polié hasta las 17. Por la zona del Buceo, la calle Magenta entre Solano López y Niza va a estar cortada por aproximadamente 2 días. Por el barrio Unión, la calle Comercio entre Purificación y Marcos de Avellaneda hasta el mediodía y la calle Arezzo entre Larrañaga y Madre Selva va a estar cortada por trabajos de saneamiento hasta aproximadamente el 20 de mayo. Hasta aquí es toda la información por hoy, nos volvemos a encontrar mañana y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Lucía. Buena jornada también para vos. Muy bien, bueno, aprovechamos también para saber cómo va a estar el clima para los próximos días y cómo arranca el fin de semana. Vamos a ver las placas que dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Instituto, así se dice. Está complicada la mañana, mamá. Bueno, así las cosas. Ahí lo ven en pantalla. Para hoy, jueves, se prevé una mínima de 8 grados y una máxima de 17, de lo que se preveía. Taroco, ¿cómo es el tiempo? 15, Tataroco, perfecto. 15 grados de temperatura a esta hora. Hacia la tarde estará claro y algo nuboso. Para mañana, viernes 29, se prevé cielo claro y algo nuboso. Temperatura mínima prevista será de 9 grados, máxima de 16. Y como arranca el fin de semana, sábado 30 de abril, mínima de 6, máxima de 18. Fresquito va a estar el sábado, ¿Ustedes se dan cuenta que nuestro meteorólogo de cabecera, el señor Taroco, en su apellido lleva las mismas letras que Torraca? ¿O prácticamente? ¿Eso es casualidad? Es un anagrama. Eso no puede ser casualidad. Eso Taroco no puede ser Torraca. casualidad. Te va a quedar Taroco Torraca.
Taroco Torraca, ahí está. Taroco, el tiempo Taroco Torraca, ya te lo acabamos de instaurar. ¿Cómo estará el clima, cómo estará el tiempo en Punta Gorda? Me pregunto. Y yo creo que a partir del momento en que llega Luca Veloz, el tiempo en Punta Gorda debe tener un sol radiante, espectacular, los vecinos en la calle. Saben, a partir de este momento que está Luca Veloz por ahí, aprontan el mate y salen a rodearlo. Querido Luca Veloz, muy buenos días, ¿cómo anda? Muy buenos días, Marcelo. Un saludo también para todos allí en el estudio. Como usted lo dijo, acá ha salido el sol y a pesar de que está un poco fresquito, el otoño se hace sentir. Estamos disfrutando de esta mañana en Punta Gorda. Estamos en Ledo Arroyo Torres y José Aquistapache porque la Intendencia de Montevideo tiene un programa, se llaman Peatonales Barriales e instituciones y organizaciones de las diferentes zonas pueden proponer calles donde realizar actividades a modo de vía blanca. Se corta la calle y allí la Intendencia pone tableros de básquetbol, también arcos de fútbol, tableros de ajedrez y actividades lúdicas de expresión plástica para que los vecinos y las vecinas puedan disfrutar de una jornada. Este sábado empieza aquí en la zona de Punta Gorda con esta actividad aquí en Arroyo Torres y José de Aquistapache en la placita y estamos con Miriam Osorio, integrante de una comisión de vecinos de la zona, y con Andrés Grasso, que es concejal vecinal. Bueno, ¿cómo surgió la idea de esta peatonal barrial aquí en el barrio? Bueno, la idea vino desde que recibimos el programa de la Intendencia en el Consejo Vecinal y nos surgió la idea con organizaciones barriales y demás colectivos de la zona, con grupos de padres y madres de niños y niñas que vienen a la plaza, hacer la peatonal de Arroyo Torres a modo de seguir generando comunidad y crear espacios de convivencia ciudadana apropiándose de los espacios públicos en estos tiempos que a veces uno y unas se meten en sus hogares y está más retraída la gente después de lo que fue todo el encierro. Y bueno, estimular un poco a la vida de la convivencia colectiva y que surjan así actividades en comunidad que estimulen la interacción social, y nos pareció muy importante plantear desde el barrio y desde lo territorial esas actividades para que el significado del espacio público lo tome la ciudadanía y se vaya construyendo un significado a partir de la participación del barrio. La propuesta fue del Consejo Vecinal, entonces. Sí, esta propuesta vino del Consejo Vecinal y también con instituciones y clubes de la zona. Participaron de la propuesta la Escuela 180, el Club Playa Honda, el Club Malvin, también está la CJ que nos da una mano siempre. Y bueno, entre instituciones locales, organizaciones sociales, como ahora les va a contar Miriam, de apoyo a ollas populares y de apoyo a la solidaridad, que en este tiempo de crecimiento de la brecha de desigualdad, nos parece importante también que se tome conciencia desde los territorios de la actual situación de desigualdad que está sufriendo el país, y con eso también estimular a la solidaridad. Ya la presentó Andrés. Miriam Osorio es integrante de un grupo de apoyo a la olla Luisa Cuesta que queda en el barrio, pero del otro lado. ¿Cómo es? ¿Dónde queda? Queda en Camino Cativo, es a 2 cuadras de Camino Carrasco hacia el norte, y Camino Cativo está a 2 cuadras de la Iglesia de la Cruz, para que se ubiquen geográficamente. ¿Qué pasa ahí en esa olla? En esa olla hay un asentamiento muy grande que se sirven entre 280 y 300 platos de comida, y bueno, había que, es decir, por intermedio de personas nos enteramos de eso y empezamos a colaborar. Primero empezamos como siempre, con los artículos perecederos. En esta zona, por suerte, tenemos unas 12 cooperativas de vivienda, cada una suya, pero con mucha gente viviendo ahí, empezamos a pedirle a los vecinos la colaboración que siempre se solicita. Y bueno, y hace ya más de un año y algo que estamos y no vemos horizonte como para decir, bueno, acá acabó nuestra función. Es toda gente solidaria que es decir, no tenemos organización ni de autoridades ni nada,
somos todo el que viene, se acerca, ayuda, llevamos las cosas y además recibimos donaciones de como aquel que dice de todo lo que sea, muebles, sillones, todo, porque esa gente vive en una situación que uno ve los niños y piensa lo que nos espera. Y bueno, entonces tratamos de hacer y aprovechamos todo este tipo de contactos con la comunidad que hay, entonces esta tarde pedimos especialmente ropa de abrigo. Para esta jornada del sábado, entonces, van a estar recolectando abrigos en una campaña. En una campaña. ¿Qué tipo de abrigo? Lo que venga, lo que sea, ya sea de cama, de personas mayores, de niños, de todo, hombres, mujeres, lo que se tenga en la casa, todo nos sirve. Porque una vez una señora había un tapado muy elegante de paño y dijo, ¡ay, qué linda frazadita voy a tener hoy! Y tenía razón, porque quizás como prenda no era usable, pero tenía otras posibilidades de ser usada. Así que sí, todo lo que sea, además, lo que está usado sirve siempre, porque, es decir, siempre hay posibilidades de talles y calzado para todo tipo, hay todo tipo de personas, desde muchos niños, hay mayores también, gente más mayor también. Así que todo lo que cada uno mira en el ropero, esto no me lo puse 2 veces, bueno, puede ir para la olla. Que esté en buen estado, ¿no? Bueno, es relativo, porque el estado a veces la gente dice, ay, está un poco usado. Y dice, bueno, sí, en general uno, no sé, ojalá se tuviera dinero para poder comprarle el talle y lo que cada uno precisa. Pero bueno, no, en buen estado, es decir, relativo. Mira que muchas veces hemos también nosotros lavado y acomodado un poco para llevarlo en mejores condiciones. Pero ¿Cuántas porciones están sirviendo y qué días cocinan? Bueno, cocinan los jueves y se sirven entre 280 y 300 porciones. La olla recibe colaboración del grupo ABC del municipio, que les entregan la parte de verdura, que es lo que se puede echar a perder, y además nosotros primero ahora en este momento, ya desde hace un tiempo, estamos colaborando con carne y chorizos, para lo cual también recibimos, tenemos que pedir dinero, porque no hay otra forma de conseguirlo. Además, sin restar es decir, hay una persona, una carnicería acá en la calle Palermo, que está dentro de nuestro barrio, cuya dueña, María, suele donarnos muchas bolsas de carne para la olla. Así que sí, recibimos todo tipo de donaciones que sean posibles. Bárbaro. ¿Y cómo se puede acercar la gente a ayudar? Yo puedo dar mi celular, que es lo que tenemos, porque no tenemos organización. 094 686 748. 686-748, 094-686-748. Sí. Muchísimas gracias, Miriam. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de acercarnos un poco a todo el mundo. Andy, invitemos entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá el sábado? Bueno, el sábado entonces, a partir de las 15 horas hasta las 19, vamos a estar en la peatonal barrial de acá de las cooperativas, de la Plaza de las Cooperativas, con la calle lindera Leo Arroyo Torres. Va a haber actividades de recreación, va a haber, como tú dijiste, actividades deportivas. Básquetbol justo tienen siempre. Sí, pero está bueno porque traen un básquetbol más accesible también para niños más chicos. Y bueno, también va a haber una zona de reciclaje que con el área social del Consejo Vecinal estamos diseñando para generar conciencia también en ese tema importante que son la disposición de residuos. Nos parece bueno que ya desde chicos se vaya tomando conciencia de una disposición de residuos adecuada. Y bueno, conjugando la solidaridad, que en este caso es la campaña del abrigo, la zona de reciclaje con la concientización de los residuos, nos parece que más allá de una actividad, una simple peatonal, es una actividad que genera conciencia en la ciudadanía y genera comunidad, y bueno, saludamos que desde la Intendencia se promueva a los territorios y a los barrios a participar activamente desde sus zonas, ¿no? Andrés Gracio, le agradecemos, concejal vecinal, también a Miriam Osorio, vecina del grupo de apoyo a la olla Luisa Cuesta, ¿no? Quedó allí el teléfono de Miriam para colaborar, todos vamos a estar allí atentos.
Muchísimas gracias, querido Luca, muchísimas gracias por todas estas... Que no se vaya, Luca. Porque yo tenía un profesor, Jaime Clara, le mando un saludo, que siempre decía, la radio... ¿Jaime? Sí, yo fui bichito de radio muchos años. Y claro, creo que está al aire, ¿no? Sí, está al aire en el Está al aire, ¿cómo pero no? nos están mirando a nosotros. No pasa nada. De San José le voy a decir. El hombre, oriundo Maragato, el hombre decía, la radio es repetición, pero la tele, ¿por qué no? No sé si... ¿Luca sigue ahí? No, Luca se fue. No, se me fue Luca, no. ¿Sabe por qué? Quería que reiteráramos el teléfono. Lo guardamos en producción y lo tenemos atento. Lo vamos a repetir porque me parece súper importante reiterar los números de la gente que sigue colaborando, dando una mano a mucha gente que lo necesita. Ya lo contaba allí la señora Miriam, ¿no? Una cantidad de personas sigue acudiendo a las ollas populares y bueno, todo lo que se puede hacer para dar una mano, ahí lo vamos en pantalla. Mire, colaboración con la olla popular Luisa Cuesta, 094-686-748, ahí lo tiene. Y bueno, quienes puedan colaborar, bienvenido es. Una cosa, hace muchos años que soy empleada municipal y históricamente la semana posterior a esa semana de turismo la gente tiene muchas cosas para donar. Porque en esa semana de pausa de los chiquilines, de muchos trabajos, la gente, bueno, esto me ordené la casa y esto me sobra. Y vos pensás que todo eso que te sobra puede ser útil para algo. Y hay un montón de vecinos que están trabajando, dedicando sus horas para unir esas dos necesidades. Entonces, divino, ¿cómo explicaba? Sí. El respeto de la gente, pero está usado. Y eso también habla de esa sensibilidad que tenemos, creo que la mayoría de las personas, de, bueno, pero esto que estoy dando realmente es útil. Y ellos están en ese puente entre uno y el otro. Así que celebrar ese compromiso de los vecinos que sigue existiendo a pesar de los pesares, de esa deshumanización que a veces vemos en otras cosas. Divino que esto está ocurriendo, una invitación a ir el sábado a esa peatonal en Punta Gorda y también a colaborar a través del teléfono que aparece en pantalla. Me alegra que la peatonalización, muy bien, se vaya apoderando de distintos barrios de Montevideo, sobre todo los fines de semana, como sucede. Cosa que cuando muchas veces viajamos, vamos por alguna otra ciudad, lo vemos y decimos, che, qué lindo. Tal cual. Y bueno, se está haciendo. Mirá qué bueno la peatonalización de la Rambla los domingos, o por lo menos parte de ella, el 18 de julio los sábados. Está bárbaro. Entonces es buenísimo que esto suceda en distintos Sarmiento barrios. hasta Luis Alberto Herrera, divina la Rambla, mucha gente, niños corriendo, andando en patines, bicicleta, operadores. Sí, también. Hermoso. También. Señores y señores, nos vamos a una pausa brevísima y ya volvemos porque aquí hay muchísima más Ciudad Diva. Seguimos en Ciudad Viva, como lo habíamos adelantado, vamos a recibir a partir de este momento a la docente, psicóloga, la licenciada Anabel Benicelli, para hablar, entre otras cosas, de maltrato infantil. Ustedes saben, en estos días les hemos contado los datos que arrojó el informe del CIPIAB, del INAU, más de 7.000 casos de maltrato a niñas, niños y adolescentes en nuestro país, algo que incluso es una cifra mucho más grande de los últimos registros desde el año 2020, que eran poco más de 4.000, ¿no? Sí, exactamente. Respecto a la medición anterior, prácticamente se duplicó, porque estamos hablando de 43% más que el último registro. Realmente, que además son los datos pandemia mediante que les llegan, ¿no? Ni siquiera quiere decir que son los casos que se dan. Exactamente. ¿No? Bueno, por eso, como decíamos, vamos a recibir a la psicóloga Anabel Benicelli. Gracias por estos minutos con Ciudad Viva. Gracias a ustedes por la invitación. Primero y principal, usted como docente, como licenciada, como psicóloga, además, ¿cómo valora estas cifras presentadas por el CIPIAB, teniendo en cuenta su trabajo en territorio, además? Bueno, son cifras alarmantes, preocupantes, pero también son cifras que son un indicador de un problema que tenemos y que debemos enfrentar. La situación no es fácil y seguramente estas cifras apenas están aproximando los números reales. Lo interesante de esta situación, de este dato que trae el CIPIAB, es que se trata fundamentalmente de casos que están siendo abordados, que están siendo trabajados, y no solamente situaciones de denuncias anónimas o en distintas instituciones. Esto hace a que fundamentalmente se pueda considerar dos variables.
Una, que las respuestas que estamos teniendo como sociedad siguen siendo reactivas, es decir, frente a un problema ya instalado. Y dos, que los números deben ser más altos aún. Es una suposición. Por un lado que se reacciona, pero que los números son preocupantes de verdad. De verdad. Lo que se reaccione, que no estamos trabajando en la previa, en la prevención. Ese es el punto central para nosotros también, como psicólogos y como docentes de la Facultad de Psicología. La idea cuando se habla de erradicar las distintas formas de violencias basadas en género y generaciones tiene que ver fundamentalmente con atender dos escenarios de manera simultánea, pero con estrategias diferentes. Por un lado, el escenario de la situación ya instalada, cuando es detectada, y a eso nos llamamos la respuesta reactiva, y por otro lado, la situación de la prevención. La prevención resulta un elemento absolutamente fundamental, porque sin eso nunca vamos a poder terminar de solucionar el problema. Claro. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, como comunidad, porque ustedes mismo desde la universidad han estado como trabajando a través de la extensión universitaria, en consultorios a nivel de distintos barrios, como comunidad estar alertas, desde el barrio, como vecinas y vecinos, desde la escuela, es decir, ¿a qué tenemos que prestar atención? A ver si hay algún niño o niña está sufriendo esto y poder, bueno, alertar. Es muy interesante este tema que introducís, porque es la pregunta que se hacen casi todos los buenos vecinos y es la pregunta que nos hacemos todos los profesionales. ¿Cómo podemos estar atentos? ¿Cuáles son las señales que nos pueden indicar que en una familia, que en un hogar, que en una casa, que en una institución están pasando situaciones que vulneran la vida pacífica de un niño o una niña? Nosotros, como toda sociedad, somos deudores de determinados elementos de nuestra historia. En ese sentido, en Uruguay sigue muy vigente la lógica del no te metas. De los trapitos sucios se limpian en casa y lo que pasa en la casa queda en casa. Más allá de todos los cambios epocales y de todas las transformaciones tecnológicas y más acá, en realidad, de la pandemia, esto sigue vigente. Y la pandemia, las condiciones por que se tomaron para atender la pandemia acentuaron por el repliegue que tuvimos que tener todos dentro del hogar, que lo que pasa en la casa se arregla en la casa. Claro. Esto, por ejemplo, yo recuerdo en el marco de la declaración de la emergencia sanitaria que se habían dado casos, salvando las distancias, ¿no? Pero casos de violencia doméstica a lo que en algún momento el presidente de la calle Pou definió como daños colaterales. Y esto pasa a todo nivel. Es que uno puede comprender esa expresión, porque la pandemia era un problema global en donde estaba la vida inminentemente en riesgo y la vida de toda la sociedad, digamos. Uno no puede encontrar argumentos científicos para oponerse a esas medidas, más allá de la decisión del presidente. Pero también entendemos que era importante poner otras medidas complementarias que si se pusieron, hoy deberían estar mucho más fortalecidas. Por ejemplo, fortalecer también a la universidad, como cualquier institución pública, desde el presupuesto para poder llevar adelante tareas de docencia, de investigación y de extensión, y también fortalecer las políticas de entramado comunitario, que es el sostén real, el tejido real, en donde se pueden detectar y atender los síntomas iniciales de los malos tratos, es en el tejido comunitario. Y justamente ahí va, porque era la pregunta que me había quedado colgada, ¿no? Es decir, ¿a qué tenemos que prestar atención como comunidad? Conducta, actitudes. Conductas, actitudes, emociones, expresividades, que podamos tener la posibilidad de aproximarnos sin ser intromisivos, cuidadosamente, a niños que están de repente muy tristes o que presentan conductas que no son las habituales, descontrolados en su atención, demasiado pasivos. La depresión en infancia es un problema muy grave en nuestro país y muy poco difundido. Tener atención también a los descensos del rendimiento escolar, que también es un indicador, a todo lo que es las pautas de indicadores pediátricos de evolución esperada del desarrollo, a las conductas sociales también,
de receptividad ante la mirada de un otro, el excesivo pudor, el temor al contacto. Son situaciones que, si bien no son todas ellas predictoras, son indicativas. Desde nuestro lugar como Facultad de Psicología y específicamente el Instituto de Psicología de la Salud, nosotros trabajamos en promover condiciones más saludables de vida para las personas. En esto creemos que en este tema en particular, en este problema en particular, deberíamos poder lograr un equilibrio entre dos cuestiones. Sensibilizar a la sociedad y capacitar a los equipos técnicos, a todos los técnicos. Sí. Y cuando me refiero a todos los técnicos, estamos hablando también de todas las personas que están inscriptas en las instituciones. A veces sabe más. ¿Y está preparado el sistema para eso? El sistema debería estar preparado para eso. Pero no es solo el sistema el que debería estar preparado para eso, sino que deberíamos estar todos preparados como comunidad para recibir esa información y para asimilarla e incorporarla en nuestras prácticas cotidianas. A veces una auxiliar de servicio en una escuela puede saber más de lo que está pasando con los niños que la directora o la secretaria, porque ella conoce lo que pasa en los baños. Y si bien la directora también lo puede conocer, la maestra de aula también, quiero decir que esa también es la opinión que tenemos que poder contar. No tenemos solo que profesionalizar el problema, porque si solo lo profesionalizamos, dejamos todos estos encuentros con las alertas que puede tener la vecina, que puede tener el kiosquero, que puede tener la auxiliar de servicio, los descartamos. ¿Hoy no se hace eso, no se tiene en cuenta, por ejemplo? La gente que está, por decirlo de alguna manera, en territorio, más en contacto con los niños, más allá del aula. Yo creo que sí, que se tiene en cuenta. Creo que hay muchas personas que están trabajando con muy buena voluntad y buena sensibilidad, técnicos y no técnicos, profesionales y no profesionales, pero creo también que las condiciones que nos impuso la pandemia incidieron en el entramado social y hoy tenemos un entramado social que tenemos que rearmar nuevamente, sobre todo en la confianza en el encuentro con el otro, la confianza en el vínculo con el otro y la socialización con el otro, que deje de ser un portador potencial de un peligroso virus que me puede matar y pase a ser un igual en el que puedo confiar. Anabel, cuando estábamos repasando el otro día cifras del CIPIAB, a mí había algunas, más allá de que hay 7.000 denuncias, que eso, digamos, casos que ya, atendidos. Asusta, ¿no? Como tú decías al principio, alarma. Pero dentro de las cuestiones que se siguen repitiendo, tiene que ver con lo primero es el maltrato emocional, después está la negligencia, después está el abuso sexual, la violencia física, que no es la principal, digo, ¿no? Que uno es como que lo que ve más rápido es el golpe, bueno, no es lo principal. Y que además los principales agresores siguen siendo padres y madres. O cuidadores. O cuidadores, el núcleo más íntimo, ¿no? Más cercano de ese niño y esa niña. ¿Cómo abordar esa violencia o a esos niños y niñas violentadas cuando están cercanos, digamos? Porque uno dice, bueno, la protección tiene que estar en su casa. Bueno, no pasa ahí. ¿Cómo abordan ustedes cómo reparan ese daño? ¿Cómo se trabaja ahí? No es fácil, porque precisamente lo que produce es una distorsión emocional y cognitiva importantísima, porque ahí en donde uno debería sentirse cuidado, protegido y amado, es precisamente donde uno se siente vulnerado, atacado y asustado. Por lo tanto, esta inversión de sentidos del núcleo familiar produce una serie de configuraciones emocionales y cognitivas que distorsionan la percepción del niño del mundo todo. Y esto es grave, porque esto va mucho más allá de decirle solamente que es tonto. Esto ancla en raíces mucho más profundas de la personalidad, que se van a desenvolver y desarrollar también en otras etapas de la vida, de una manera inocente. Claro. ¿Cómo afecta esto en la vida adulta? Inseguridades, inestabilidades, discapacidades afectivas, una serie de lo que llamamos apragmatismos, o sea, faltas de conductas o actuaciones de conductas. No necesariamente hay un calco de repetición del círculo de violencia, no necesariamente, porque si no estaríamos victimizando a la víctima también de esta manera en el transcurso de los ciclos de la vida
Y no es la idea. La idea es que de estos ciclos se puede salir con apoyo social y profesional. Lo interesante de este dato que trae el CIPIAB desglosado en este momento de que el principal indicador de maltrato es la violencia psicológica, es que esto está en paralelo con los datos que también tenemos de la violencia hacia las mujeres. El principal indicador de violencia que denuncian las mujeres es también la violencia psicológica o violencia emocional. Sin embargo, en la sociedad toda se ha puesto más el foco sobre el golpe, sobre el daño físico. Y la verdad es que el daño físico llega tarde, llega mucho después. ¿Por qué se hace foco ahí y no en la violencia psicológica, que muchas veces es más dura incluso que la física? Es una pregunta súper interesante, pero que capaz que yo se la querría hacer a ustedes como comunicadores. ¿Por qué como comunicadores? A veces, no digo todos los programas, ni todos, pero se ha puesto el foco en la situación del hecho violento. Se ha puesto el foco también en las campañas de sensibilización, en el golpe, en la cara lastimada. Moretones. Los moretones, el niño aterrado, el niño lastimado, magullado. Para que se llegue al golpe tiene que haber un camino anterior. Para que se llegue al golpe y el golpe no produzca una reacción, tiene que haber habido un camino anterior. Y ese camino anterior es la violencia emocional. Y ahí es cuando decimos nosotros que es importantísimo tener equipos trabajando en el territorio, de la mano de las fuerzas que ya están instaladas institucionalmente en los territorios, para poder llegar a todos esos lugares de una manera más preventiva, es decir, anticipando la escalada de la violencia. Porque una vez que la violencia empieza a escalar, es difícil de detenerse. Ahí está. Pilar preguntaba algo recién y ponía de manifiesto los datos que arrojaba el CIPIAB. Estamos prácticamente en el final, pero quiero ser bien conciso con esto. Lamentablemente, muchas de estas situaciones se dan en el ámbito intrafamiliar. ¿Cómo es el abordaje? ¿Con la víctima o se le busca, por ejemplo, el núcleo familiar para intentar justamente solucionar esta problemática? Hay distintos modelos de abordaje de este problema. Nosotros comprendemos en los trabajos que llevamos adelante con mis colegas del programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva, entendemos que la clave fundamental es trabajar con la víctima y en otro lugar, en otro ámbito, trabajar con la familia hasta donde sea posible y sobre todo hasta donde la víctima esté dispuesta a trabajar con la familia. Entendemos que en lugar de quien ha sido vulnerado en sus derechos, sobre todo en el caso de personas con derechos, pero con absoluta inocencia en sus conductas, como es un niño o una niña, nosotros tenemos que garantizar el respeto irrestricto a estos derechos, entre ellos el derecho a la salud emocional, que es a lo que principalmente nos tenemos que ocupar, y esto implica por darle también reconocimiento y validez al relato que la criatura es capaz de hacer, y que ese relato sea también algo en lo que él puede confiar, que otro puede escuchar y no vulnerar. Bueno, me quedo con eso, ¿no? Sí. Y el tema da para seguir hablando. Sí, largo y tendido, sí. ¿eh? Bueno. Yo le preguntaría varias cosas, como por ejemplo, cuán importante es la terapia, de aquí a futuro, pero bueno. Es importante, pero también es importante el trabajo sociocomunitario y el trabajo de reconstruir redes sociales de buena vecindad. Anabel Benicelli, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos quedamos con esa esperanza, por lo menos a mí, digo, ante este panorama, por lo menos que se puede hacer y la responsabilidad que también tenemos todos como comunidad de estar atentos. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Bueno, nosotros hacemos una breve pausa, ya seguimos con Ciudad Viva, quédese.
que de paso por Montevideo, Marcelo, ¿te acordás? Habíamos dado algunas imágenes, hicimos una nota porque están un grupo de profesionales, de colegas italianos haciendo parte de un documental aquí sobre la vida de Anita Garibaldi y el pasaje por la ciudad, ¿no? Sobre la apasionante vida de Anita Garibaldi. Exacto. Y nosotros, dentro de ese grupo de profesionales italianos, está una documentalista, una historiadora que ha estado también vinculada a nuestro país con otro documental que no tiene nada que ver, o sí, ella nos lo dirá, pero que había estado, que la trajo a estas tierras montevideanas, a estas tierras del sur, y que tiene que ver con un documental sobre el Plan Cóndor, la memoria del Cóndor. Y estamos recibiendo con muchísimo gusto, aprovechando su pasaje por Montevideo, a Emanuela Tomasetti y dándole una calurosa bienvenida por ese reencuentro en tierras uruguayas. ¿Cómo estás, Emanuela? Bien, un gusto estar de nuevo en Montevideo, en esta ciudad que yo amo totalmente, súper hermosa, y con los uruguayos que son tan hermosos también, Bien. verdaderamente. Qué bueno, además, que decís uruguayos, no uruguayos. Bien. Aunque yo hablo ahora itañolo, pero algo me lo recuerdo. Itañolo, ahí tenemos otra jerga que no hoy estamos descubriendo. Con 2 años de pandemia me olvidé muchas palabras, pero seguimos hablando en este idioma maravilloso. Emanuela, qué importante que es la memoria. Sé que lo has dicho muchas veces, y sobre todo en estos tiempos ahora, en donde vemos que hay muchos actores que quieren cambiar la historia a través de un relato diferente a los hechos, es bueno siempre apelar a la memoria. Por eso gracias también a vos por aquel documental sobre el Plan Cóndor. ¿Qué reflexiones te merece este tema de insistir con la memoria y de no olvidarnos? Me parece un tema tan actual. Mira lo que pasa en Europa ahora. Es una cosa tremenda. Yo tengo vergüenza por mi continente y creo que aunque tenemos memoria, las cosas pasan de nuevo, y por eso es muy importante la memoria, y por eso es el tema que siempre me interesa. Y también por eso me interesa otro documental sobre Anita. Y lo que yo he grabado, he editado, sigue viviendo, porque sigue viviendo el juicio, el trabajo de los abogados, de la agrupación o asociación, no sé cómo se dice, 24 de marzo, y el trabajo de Arturo Salerni, Andrea Speranzoni, de Jorge Iturburu. Ellos el 5 de mayo intentan de empezar un nuevo juicio sobre el Plan Cóndor, otros casos, Filippazzi y Potenza, sí, contra Jorge Néstor Tróccoli. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros tenemos que pelear contra el olvido. Y cada uno de nosotros hace lo que puede. Yo hago documentales, los abogados hacen juicio, y la agrupación de los familiares, que saludo muy calurosamente porque no lo encontré en estos días, pero lo quiero mucho. La agrupación de los familiares, la agrupación cultural, no sé cómo llamarla, siguen haciendo un trabajo para que no se olvide y para que justicia sería hecha. Eso. La memoria es la cosa más... porque la memoria es importante culturalmente, políticamente y también artísticamente, creo. Claro. Y no sé, para mí es una cosa que me pertenece. No sé si he dicho todo lo que siento, pero para mí buscar las huellas de la historia, de las personas y de un país es una cosa que me emociona siempre. Ayer fue en la Biblioteca Nacional, en el Sodre también, buscando, por ejemplo, ahora documentos sobre Garibaldi en Montevideo. Y claro, eso es mi trabajo en este momento, pero espero de hacer otra cosa.
sobre el cóndor, sobre la historia de la memoria de este país. Yo te quería preguntar, porque tú viniste por primera vez a Uruguay, si no me equivoco, en el 2019, cuando se presenta este documental Memoria del Cóndor en el PIT-CNT, con el apoyo de la Fundación del Observatorio Luz Ibarburu, en una situación bien diferente porque en el medio terminó el año pasado el juicio la mega causa del cóndor en Roma, ¿no? Que lamentablemente se pudo hacer en Europa y no se pudo hacer en estos lares, ¿no? ¿Con qué país te reencontraste? ¿Con qué gente te has reencontrado? ¿Y cómo sigue vigente? Porque ahora después vamos a hablar de esta audiencia preliminar que tiene ahora, nada más, la semana que viene, su lugar. ¿Has estado en contacto? Porque cambió mucho, ¿no? Desde el 2019 a ahora hay una cantidad de gente procesada, una mega causa, que por primera vez se reconoce al Plan Cóndor como operación real y condenada, ¿no? Condenada, ahí condenada, está. Más que procesada, condenada. Y no sé si entiendo lo que tú me estás preguntando. Me pidió que hablara despacio. No, entendí, pero no es la pregunta, técnicamente, como se dice. Bien. Porque pasó muchas cosas en estos 2 años. Claro, primera cosa, la sentencia, nosotros decimos definitiva, en casación. En casación, yo fui ahí, claro. No hemos podido grabar porque no se puede, pero fue un día tan emocionante porque el relato de los abogados que han leído todos esos documentos y cuando el juez leyó la sentencia fue un momento muy emocionante que condenó definitivamente todos los imputados. Entonces han pasado 2 años, pero algo pasó de nuevo. Y la cosa que todavía pasa es que están siguiendo con este juicio, porque como sabes, Tróccoli está en el cárcel de Salerno y están intentando de hacer un nuevo juicio contra él. Entonces, todo sigue adelante, nada se cortó. Sobre la agrupación de los familiares aquí en Montevideo, claro, no es fácil encontrar todo porque estaba trabajando, pero siempre hablo con ellos, con muchas personas, con Silvia Belisi, estuve hablando ayer, que está en café. Que espero de encontrar esta mañana. Me dijo. Y otras personas, con Cecilia Michelini también, pero también con ella no es fácil encontrarnos porque estoy trabajando solo por eso, pero sigo teniendo contacto con todas las personas, con Aurora Meloni en Milán, que la encuentro cuando vuelvo a Italia, y con todas las periodistas que trabajan sobre el juicio que están en Roma, en Italia. Y aquí encontré diferentes periodistas también que conocí en el año 2019 y mientras estaba grabando el documental, Luca Velos. Luca Velos, nuestro compañero que tiene una participación también en una entrevista en el documental. Y Federico, no recuerdo su apellido, que encontré ahora en esta mañana. Para mí es como ser parte de una familia muy larga, ¿no? Que está parte en Chile, parte en Uruguay, parte en Buenos Aires, parte en Paraguay, parte en Italia. Federico tiene un apellido que no es fácil de recordar. Gracias. Jurkovic. Eso. ¿Pensás que todo esto digo, así, el trabajo como en documental, el trabajo que se ha hecho desde la búsqueda de esa memoria, ha tenido una repercusión en Europa por más juicios, como tú decías, el próximo 5 de mayo va a haber una audiencia preliminar? ¿Crees que se va a seguir avanzando? Sí. Espero que sí, ma no solo aquello, tenemos otros juicios abiertos, Malato y creo Malato solamente ahora, no recuerdo todos porque tiene que hablar con algunos de la agrupación o del abogado, yo no sabes todos, pero creo que la energía, la voluntad de las personas que trabajan por los juicios van adelante. Yo soy muy fiduciosa, no sé cómo se dice, tengo fiducia, tengo confianza. Fe, confianza. La justicia tarda pero llega, dice un viejo dicho. Esta causa del Plan Cóndor, este juicio de Roma, llevó muchos años, preparación primero, después presentación de las demandas. Y como bien decías, hoy la condena es definitiva, porque tuvo una sentencia en primera instancia
en apelación y ahora, como bien decías vos, en casación para nosotros. Y la condena nada menos que de cadena perpetua, Sí. ¿no? Para los acusados. Sí. No es poco, y no es poco como señal que en un tribunal europeo, como bien decía Pilar, no se pudo hacer aquí, pero se hace en Europa con todas las garantías para todos los acusados, y no es una señal muy potente. Una señal como para decir que no nos olvidamos, y una señal sobre todo para aquellos que intenten, que en algún momento quisieran repetir todo aquello. Eso. Para mí tenemos que luchar siempre, ¿no? Esa es la cosa más importante. No solamente por el pasado, no solamente por aquellos que fueran matados, mas por el futuro, porque no pasa de nuevo, claro, esto es la cosa más importante. Y no solo sobre el juicio del Cóndor, pero sobre todo los juicios. En Italia tenemos juicios que ya no terminaron ahora después de 40 años, por cosas que pasaron en el año 1980, porque también hemos tenido cosas malas en Italia también en aquellos años, ¿no? Han tentado de hacer golpe en Italia también. Y entonces yo creo que es nuestro deber seguir luchando y seguir buscando justicia. Esa es la cosa más importante para el futuro. Aunque parece que los señales son malas, feas, seguimos adelante, viendo nuestra, ¿cómo se dice? Mirada en nuestra strada, no sé cómo. Nuestro rumbo. Rumbo, eso. El próximo 5 de mayo, como decíamos, la justicia italiana convocó a esta audiencia preliminar. Voy a recordar los casos. Por el caso de Elena Quinteros, que desaparecía, asesinada en 1976, y por los homicidios de Giuliana Filippazzi y José Potenza, que fue en el 77 en Montevideo, fueron trasladados a Paraguay y luego desaparecidos. ¿Tú va a haber un nuevo trabajo de tu parte en esta área del Cóndor? Quizás, esperamos si empieza el juicio, porque como tú sabes, esta audiencia es preliminar. Entonces tenemos que ver si pasa algo, si se va a juicio en definitiva. Claro. ¿Te resulta más fácil conseguir información en Uruguay, en Argentina, que en Europa? La dificultad de conseguir la documentación. No tenemos dificultad. Tenemos muchos amigos aquí y ya han venido abogados y van a volver a Uruguay. Sobre estas cosas no hablo porque no soy muy informada, entonces prefiero. Pero sé que tenemos contactos para hacer búsqueda aquí de archivos y documentales, pero no sé exactamente, entonces prefiero no decirte cosas que no son precisas. Bien. Emanuela Tomasetti, muchísimas gracias. A ti. Sé que te vas esta tarde para seguir abordando ese otro proyecto de Anita Garibaldi. Se van a donde nació Anita Garibaldi, allí en Río Grande del Sur, cerca de la ciudad de Laguna, para seguir entonces trabajando en este proyecto que tiene muy buena pinta y que esperamos con ganas poder ver esa película sobre Anita Garibaldi. Esperamos de verlo en Montevideo también, claro en el próximo año. Claro que sí. Y yo te agradezco de nuevo, fue un placer hablar sobre el Cóndor, sobre todo eso, y Montevideo es una ciudad estupenda. Las puertas abiertas, y no sé, mientras estamos yendo como para el charco, podemos ir despidiéndonos, mostrando esas imágenes del trabajo que hicieron en Montevideo, que luego vamos a ver en el documental de Anita Garibaldi. Me quedaron montones de preguntas sobre tu trabajo por el Cóndor, ¿no? Y cómo te vinculaste, pero bueno, gracias a Manuela. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y justamente nos estamos yendo para Charco, porque allí está nuestra compañera Tania Tavares con sugerencias en esta primera parte. Después vendrán otras novedades y otras entrevistas. ¿Estás por ahí, mi querida Tania?
Estoy por acá, Marcelo. Y qué bien eso que decía nuestra entrevistada, esto de que Montevideo es estupenda. Y es tan estupenda que tiene propuestas como las del Club Cultural Charco, que nos recibe jueves a jueves. Y en esta oportunidad, Camila, pedí para venir, por supuesto, porque está Laura Canaura, presencia estelar, pero también porque era la única de los 3 referentes, de los 5 referentes del Club Cultural Charco, de los 3 que están en la mañana. Me faltabas vos, Camila, así que un placer conocerte. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tenemos para recomendar hoy a nuestra audiencia? Bueno, en el día de hoy elegí este libro que se llama Animales que vuelven, de Gonzalo Vaz. Gonzalo es un autor joven, uruguayo, y además estuve como expuse de alguna manera algunos libros de la editorial Pez en el Hielo, que es la editorial que edita este libro, porque justamente Gonzalo, además de ser escritor y de haber sido librero, algunos que hayan pasado por Escaramuza o por Babilonia, capaz que lo vieron ahí o le compraron algún libro, también es editor. Fundó en el año 2016 una editorial, que es esta, Pez en el Hielo, junto a su compañera Dani Olivar. Y Animales que vuelven forma parte de ese proyecto editorial que es muy interesante y que recomiendo a los lectores explorar un poco estos libros, porque tienen tres líneas de trabajo: narrativa, poesía y ensayo, y son todos autores jóvenes uruguayos de literatura emergente, digamos, que me parece súper interesante y que tienen son voces nuevas que es muy lindas como para leer. Y seguramente vamos a tener mucho de Pez en el Hielo durante todos estos jueves. Sí. Pero, ¿por qué es importante hablar de Gonzalo Vaz, que es un nombre que está siendo tan actual en las últimas horas? Exactamente. Bueno, Gonzalo, primero que nada, con este libro que fue publicado en el año 2017, recibió el premio a la ópera prima del Ministerio de Educación y Cultura, que promueve la primera obra de nuevos autores, digamos, lo cual ya para mí es un gran reconocimiento. Y en el año pasado también su nombre estuvo como muy en el tapete, porque fue reconocido por la revista Granta, que es una revista inglesa, una revista literaria muy importante. Dentro de esa revista, cada 10 años se genera una lista de autores, y en el año 2010 se publica por primera vez una lista de autores de habla hispana. Y el año pasado, que fue la segunda de estas listas, Gonzalo justamente formaba parte de ella, el único autor uruguayo que formaba parte de esa lista. En la anterior también había un uruguayo. Sí, en la anterior también había un autor uruguayo. Y esta vez le tocó a Gonzalo. ¿Qué características tiene él, su libro? ¿Por qué estamos poniéndolo acá sobre la mesa en primer plano de esta colección preciosa que tiene tantos ejes, como bien decías vos, para compartir con nuestra audiencia? Exacto. Yo el libro de Gonzalo lo leí hace un tiempo, ahora justo lo releí para recomendarlo. Es un libro de relatos, un libro de cuentos que se estructura en 2 secciones. Tiene una sección que tiene 4 relatos y la siguiente tiene 3. La primera parte transcurre sobre todo en ambientes montevideanos y la segunda en San Pablo, porque él vivió un tiempo en esa ciudad. Y ahí a mí me parece súper interesante, porque él incluso en algunas entrevistas ha hablado como de que el punto de partida de su escritura son los lugares, no tanto los personajes y los conflictos, sino como que para él es muy importante la construcción y la descripción de esos lugares donde suceden sus relatos. Y particularmente este libro es un libro que para mí es de verdad una joyita, porque es un libro de unas 100 páginas, es breve, los relatos son breves, se leen como en muy poco tiempo, pero para mí tiene la capacidad de trascender, porque tiene en su escritura una densidad, una especie como de sordidez, que de hecho Horacio Cavallo, que es un gran escritor, en la contratapa del libro dice una cosa que para mí es muy interesante, que es como que los personajes se quedan con nosotros después de que vos cerrás el libro. Y eso es algo que no todos los escritores lo pueden lograr, esa cuestión como de trascender la lectura en sí, y que uno se queda como pensando y se queda como metido en esos ambientes, en esos personajes que a mí me hacen acordar un poco como a los Desconsolados de Bernard Jans, porque son personas que la están pasando mal, que están a los márgenes de la sociedad por cuestiones socioeconómicas, o están al borde de tener una situación compleja como de salud mental, al borde de la locura, infancias que están desprotegidas, bueno, el desamor, que también es como un borde ahí emocional interesante. Entonces, me parece que de verdad es muy clave esto, como de con poca materia, porque es un libro corto y que se lee rápido, como de verdad lograr una profundidad en la escritura y en
en los temas que toca, que de verdad es muy atrapante y que se queda con nosotros después, de verdad se queda con nosotros después de haber terminado la lectura del libro. Ya estoy deseando leerlo y saber si es cierto lo que Exacto. acabas de decir sobre Gonzalo Baz, sus personajes, sus escenarios tan montevideanos y que tanto quedan en nosotros. Muchísimas gracias, Camila, por haber estado con nosotros. Vuelvo cuando me dejen volver. Volví cuando quieras. Porque es divino este Club Cultural Charco que siempre nos abre las puertas y forma parte de esta enorme casa, preciosa casa que también es TV Ciudad, nuestra casa. Ahora nos vamos a una pausa juntas porque a la vuelta vamos a tener la presencia estelar de la señora Laura Canobra. Ya volvemos. Decíamos antes de la tanda, qué placer, qué honor, qué orgullo para nuestra casa, para nuestro programa, para nuestro joven programa recibir en este Club Cultural Charco a la señora Laura Canobra. Para mí es una alegría estar acá, un poco por el lado de adentro del programa y de TV Ciudad, que es una compañía permanente, ¿no? Vos hablábamos un poquito fuera del micrófono, que no sos muy amiga de las entrevistas, si podés zafar. Sí. Pero nos haces muy difíciles las cosas como para respetarte esas decisiones, porque siempre estás generando cosas nuevas. Sí, siempre estoy como haciendo algo, ya sea hacia el público o algo que está preparando, algo que será para el público más adelante. Pero soy muy vaga en lo que respecta a las notas. Me gusta mucho mirar y ver lo que hacen y lo que dicen otros, pero yo no sé, soy tímida. En este tiempo de pandemia que nos tocó sufrir, que sufrió tanto el mundo de la cultura, vos y tu compañero de dupla, porque tuviste la grandeza también de generar una dupla, no un acompañamiento, sino una dupla, generaron un espectáculo que nació del encuentro, que más allá de que luego llegó a un disco, y estamos hablando de Cantorcita, esto de generar esta pasión por encontrarse en la intimidad. Sí, fue genial además porque yo a Carlos no lo conocía, lo conocí... Carlos Gómez. Lo conocí porque lo llamé a Jorge Nocetti, que fue guitarrista mío hace muchos años, querido amigo y referente, porque yo andaba con esta idea de hacer un espectáculo así, hacía mucho tiempo, volver un poco a la sonoridad de la guitarra. Había estado durante muchos años trabajando con Andrés Bedó, con el piano alrededor mío, y quería un poco volver a la guitarra. Y Jorge me recomendó que lo mirara y lo escuchara a Carlos Gómez. Bueno, me metí en las redes, empecé a escucharlo, a stalkearlo, como se le dice ahora, a ver qué hacía, con quién tocaba, que me encantó. Me gusta que es un tipo veterano, así como yo, que tiene mucho bagaje, ha tocado con mucha gente. Es un tipo muy generoso musicalmente y como persona. Hicimos enseguida una liga bárbara y nada, empezamos a intentar que pasara con las canciones lo mismo que pasaba entre nosotros, que había un buen vínculo, ¿no? Y genial. Hay un montón, yo todavía no tuve la oportunidad, sí de escuchar el disco Cantorcita, pero no de ir al espectáculo, pero todo el mundo dice, la gente que sabe de música, es tan Laura Canobra. ¿Por qué dicen eso? Bueno, yo creo que hay una cuestión que es la guitarra como instrumento, que es un instrumento que está como muy ligado a mí desde mis inicios. Es una cosa muy uruguaya también, ¿no? Mi voz es una voz bastante uruguaya, reconocible. Y entonces logramos con Carlitos una sonoridad, primero el repertorio, que es un repertorio profundo, íntimo, de mucha palabra, de tener mucho texto de donde agarrarse, que es una zona que a mí me encanta. Y Carlos logró envolverme con eso así y proponer cosas también a la vez, ¿no? Sí, yo creo que es un espectáculo súper Canobra. Me gusta mucho cómo se originó todo. Nosotros este espectáculo lo empezamos haciendo en el Teatro Circular, en plena pandemia, cuando no se podía hacer mucha cosa, y lo hicimos de forma acústica completamente, sin ningún cable, ni para mi voz, ni para su guitarra, ni nada. Simplemente apelando al silencio de la gente, a la buena acústica de la sala, que la verdad que descubrimos
En la práctica descubrimos que era una sala que tenía una acústica increíble, que se podía hacer eso. Tan fue así que después se siguió un ciclo con otras cantantes en el mismo formato, así, ¿no? Y qué maravilla esto de que ese encuentro, esa intimidad que tienen las canciones, que incluso hasta tienen lectura de poesía, se genere también en los barrios, Sí. porque has estado y vas a seguir estando en los barrios. Mira, la verdad que fue una idea que cayó así a nosotros ya como parte de la sucesión de las cosas que veníamos haciendo, ¿no? Una cosa es lo que es el show, cómo se mueve cuando te contratan y te llaman de un lado o del otro, y otra cosa es el destino que uno le pone al proyecto, ¿no? El esfuerzo personal de generar la producción y generar el traslado, ¿no? Entonces, la verdad es que el otro día descubrí una planta que se llama cebolla egipcia o cebolla viajera, y tiene la particularidad de que crece, larga un bulbo que pesa tanto que cae en otro lado de la tierra, que desarrolla raíces, que crece, que tiene tanto peso el bulbo que cae. Y bueno, entonces nosotros estamos haciendo con Cantorcita algo parecido, ¿no? Porque en realidad lo que hacemos es caer a un barrio y eso que estamos generando hace crecer cosas que después cae en otro barrio. Bueno, ahora estamos en el Cerro, el 7 de mayo, en el Florencio Sánchez, una sala que tiene mucha relación conmigo, con Rumbo, con una época muy especial para mí. Y la Experimental de Malvin, que es una sala que yo solamente fui a cantar de invitada de un alumno colega, de Pablo Mazzaferro, hace unos meses ya, pero nunca canté con mis espectáculos. Es la escuela a la que fue mi mamá, así que nada, pero pasamos por la Lazaroff, nos queda la Goes, pasamos por el Artesano, que también ustedes lo están usando sin duda, para la aldea, como set. Y vos sabés que yo pensaba cuando preparaba esta entrevista, esto de vos has experimentado tanto, sos tan innovador, sos tanto de generar esos terrenos para que luego otros puedan seguir. Fuiste el cierre de oro del primer Montevideo Tango, también, bueno, a nivel de boleros, que podemos decir, de la canción popular uruguaya. Y no hay una zona de confort desde el género, me parece, para vos, pero hay una zona de confort de esto de innovar. Sí. Yo pensaba eso, que capaz que lo más estable de vos es el movimiento, sí. Te agradezco que lo observes, que lo veas. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Al principio, esa decisión cuando la tomé al principio de todo era de puro caprichosa, para que no me etiquetaran, para yo no quiero ser, porque los otros me eligen la cantante de no sé qué, o de tango o de bolero, qué sé yo, ¿no? Y después me di cuenta que en realidad era una gran motivación, que genera mucha adrenalina, mucho placer, muchas endorfinas. La adrenalina se corre para que las endorfinas hagan lo suyo, y a mí eso me hace muy feliz. Y pasé un periodo en los últimos años en los que estuve un poquito como más reticente, pero ya volví hace un tiempo al riesgo, a tomar riesgo. Ya estoy con proyectos nuevos que algún día vendré a contártelos. Pero esto nomás de Cantorcita me llena de orgullo. Me parece que la movilidad también se hace desde la cultura, que el descentralizar también tiene que ver con la cultura, ¿no? Y con el esfuerzo del artista y la producción de llevar las cosas a los barrios, y de que la gente entienda que hay que pagar una entrada de la manera que sea, con 2x1, con esto, con Liverpool, aquellos, los que sean, pero que hay que apoyar a la cultura, es la manera. Y en esta televisión que está cada vez menos humana y a veces demonizada, tenemos que agradecer que muchos de nosotros descubrimos tu perfil docente. Ajá. Y que tiene tanto que ver con esto de las cebolla egipcia que decías, ¿no? Sí. Porque si hay algo de cebolla egipcia es en eso de todo lo que vos sos, poder volcarlo en un terreno. Sí, bueno, me encanta. Doy clases a adultos hace 6 años. Y yo leía en una entrevista tuya que vos de ese rol docente has aprendido mucho. Muchísimo. Por ahí leí alguna vez a alguien que decía que enseñar es aprender 2 veces, ¿no? Porque, digo, yo soy autodidacta y todo lo que sé lo fui aprendiendo de observar, de ver. Tuve un par de experiencias cortitas de estudio del canto cuando era muy joven.
Y después cuando decidí dar clases, lo que tuve que hacer es normatizar todo lo que sé. Primero observarme, qué es lo que hago, que distingue mi manera de cantar con la de otra gente, cómo lo hago para poder enseñarlo. Saber hacerlo no quiere decir que lo sepas enseñar. Sin duda. Pero la verdad que me descubrí en un rol que me gusta mucho, me divierto, lo paso bien. Este año se me ha llenado el aula, como le digo yo, la habitación donde doy clases de gente joven, cosa que también me encanta. Se han sumado mis veteranos y me gusta pila. Nosotros estamos cerrando esta preciosa conversación que nos honra como programa, como canal, repitiendo que el 7 de mayo tiene la oportunidad de verte en el Cerro, en el Florencio Sánchez, y los dos centros que tienen que ver tanto con la construcción de los vecinos, y el 21... Y el 21 en la Experimental de Malvin, las entradas están en Ticantel y tal. Y para cierre, lo único que quiero decirte es esto de las redes, que vos nombraste recién, que lo buscaste a través de redes, y que me decía mi compañero José Caraballo, yo también lo había visto, que por ejemplo habías puesto las letras para Spotify, que te habías descubierto, innovando también desde ahí. Me siento, pero así, lo tecnológica, me siento centennial totalmente. Enseñame, por favor. Cuando quieras. Es más, el pique me lo pasó una alumna que tiene 22 años, 21, ¿está? Que se lo hizo para una cantante que admira y le subió una letra. Y dije, y eso, mirá, con que, mirá, me metí, estudié, investigué y lo hice. De eso se trata, de construir juntos, y vos sos una peña y una maestra en eso. Muchas gracias. Gracias a vos. Fue un gusto verte en persona. Muchas gracias, compañeros. Con todo el dolor del alma, vuelvo a piso. Bueno, esperemos que pase pronto ese dolor, mi querida Tania. Un saludo grande para Laura, ¿no? Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a la gente de Charco. Yo me declaro un profundo admirador de la señora Laura Canoura, y quiero decir también que al sur de tu corazón es un blues escandalosamente bello, de los mejores blues que he escuchado en mi vida, por ejemplo. Me parece bárbaro el trabajo de Laura Canoura, toda su etapa solista, la última etapa solista, es maravillosa. Y por suerte vamos a tener la oportunidad de verla nuevamente en ese formato más íntimo, digamos, en el Florencio Sánchez, que por otro lado es un lugar precioso allí en el Cerro de Montevideo. ¿Y quién te dice que en algún momento acá en el estudio? ¿Cómo? Sí. No sé, la tiro. Sería divino, espectacular. Y toda su época de rumbo, la verdad que también. A mí me sigue emocionando desde el principio también. Totalmente. Ahí está. Qué lindo. Gracias, Fer. Tremendo. Belleza. Esta canción es una maravilla. Una maravilla. Totalmente. Bueno, hoy se exhibe en la Plaza Huelga General, frente al intercambiador Beloni, el Filmador, que es una película de Aldo Garay. Este film nos muestra apuntes cinematográficos ocultos desde el año 1950 y un diario literario descubierto en el año 2010. Esto es de un diario literario del escritor uruguayo José Pedro Díaz, quien junto a su esposa, Amanda Berenguer, perteneció a la generación del 45. La exhibición es a la hora 20, con entrada gratuita, pero hay que reservar al 1950 90 75 o por WhatsApp al 099 612 009. Bien, tenemos otras recomendaciones y tiene que ver con lo que hoy va a pasar en el Antel Arena. La banda inglesa Gorillaz se va a presentar 19:30, aún hay entradas a la venta. Les contamos que el recital, que se da en el marco del festival Primavera Cero, también contará con la participación de la argentina Nati Peluso y el rapero uruguayo Ceballos. Esta es la segunda visita de Gorillaz a Uruguay. Bueno, y en uno de sus discos, además, el cantante le dedicó una canción a Montevideo inspirada además en el Palacio Salvo. Damon Albarn es el cantante solista de Gorillaz. Cuando vino en el año 2013, no con Gorillaz, sino con Blur, estaba alojado enfrente en el Radisson. Vio el edificio del Palacio Salvo y le encantó, no sé, encontró como una especie de magia, lo visitó, empezó a conocer su historia y a partir de ahí creó una canción que se llama The Tower of Montevideo. Ese es el nombre de la canción, que la estrenó no con el grupo, sino en su disco solista que salió el año 2021. Así nació una canción dedicada al Palacio Salvo, nada menos que por uno de los grupos más conocidos o más famosos hoy que anda en la vuelta por el mundo. Sí, exactamente. Bueno, pasa que se llama antiguo el Salvo, ¿no? Sí, sin duda. Tiene su gemelo
En la República Argentina. El Palacio Barolo. El Barolo, exactamente. Bueno, una recomendación más. Les contamos que este fin de semana estará nuevamente en cartel Verano, una obra de Florencia Caballero Bianchi. 6 amigas y amigos festejan fin de año en medio de una playa. Ven sus vidas pasar frente a sus ojos llenos de risas, chistes, canciones y alguna cosita para tomar. Verano es una obra sobre quienes éramos cuando creíamos que éramos felices. Se presenta en el Teatro Victoria este viernes y sábado a las 21 horas. Una cosita para tomar lo agregué yo, le quiero decir. Bien, bien. Me parece muy bien. Está, bueno, nos vamos. Sí, nos vamos, ya estamos. Hasta mañana. Nos vamos, nos encontramos mañana con muchísimo gusto. Mañana es viernes, la mejor cara, ¿no? Y se termina abril. Se termina abril. Sí, exacto. Mañana es el último día de abril, tienes razón, totalmente. Y día de... día hábil de abril, ¿no? Porque después queda el sábado. Sí, perdón, el último día hábil, el último día de abril de programa de Ciudad Viva. Exacto. Y además día de ñoquis. Tienes razón. Mañana es 29, tenemos día de ñoquis, así que, ponemos por favor, la monedita. Recibimos recetas y moneditas abajo. Para poner bajo el plato. Nos vamos, que pasen bien. Chau, chau. Camera won't let me roam. The burden doesn't love our song. The digital won't let me go. Yeah.